Buenas noches. Siguiendo con el módulo 2 de este diplomado, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la legislación comparada de los delitos que estudiamos en el primer módulo y que guardan relación con los delitos de corrupción de funcionarios. Específicamente he tratado de recopilar, de hacer una compilación de varios códigos del extranjero que regulan los delitos de colusión, concusión, peculado y negociación incompatible, que son los que hemos desarrollado en el primer módulo, para que más o menos ustedes tengan una visión panorámica de cómo ellos han establecido los elementos subjetivos del tipo penal en cada caso específico de los antes mencionados. Entonces empecemos. El Código Penal italiano de 1930, cuando nos referimos al delito de concusión, señala que el oficial público o el encargado de un servicio público que, abusando de su calidad o de sus poderes, constriñe o induce a alguien a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero dinero u otra utilidad, será castigado con reclusión de 4 años a 12 años. El delito de concusión en el Perú es 8 años, o sea que la pena en esta legislación italiana es un poco más alta, ¿no? Ahora, hay que destacar que este Código Penal de 1930 tiene su antecedente en otro código más viejo, en el que inicialmente, del año 1889, donde la pena inicialmente para este delito de concusión era inhabilitación perpetua para cargos públicos y reclusión de 3 a 10 años y multa de 30 liras. Entonces, si nosotros vamos a remontarnos al antecedente de este artículo en la legislación italiana, vamos a encontrar que las sanciones serán un poco más drásticas, ¿no? Ya que acá solamente se pone reclusión de 4 a 12 años, pero anteriormente había la inhabilitación perpetua, o sea, que no podía ya en todo lo que le restaba de vida a la persona o a la gente, si era condenado por este delito de concusión, poder desarrollar, ¿no?, o trabajar una actividad en el sector público, ¿no?, si hacemos una comparación con el Estado peruano. Y también la pena era mayor, era de 3 a 10 años, acá es hasta era menor la pena, pero existía la inhabilitación y también los días multas, ¿no?, 30 liras. Ustedes saben, antes de seguir con el Código Penal italiano, que el 1 de enero de 1999 se estableció el euro en todos los países de Europa, ¿no? De Europa. Por eso que, como el código es de 1930, habla de liras. Si nosotros queremos hacer un equivalente de liras a euros, podríamos decir más o menos que un euro equivaldría a 2.936 aproximadamente, ¿no?, liras. Entonces, más o menos esto para que tengan una idea, ¿no?, de qué monto estamos hablando cuando hablamos de liras. Después tenemos el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano, el artículo 140, también este código es de 1980, o sea, no es un código tan moderno como el de nosotros, ¿no? El Código Penal de nosotros es de 1991, o sea, tiene 11 años menos que el Código Penal colombiano. Pero hay que destacar que algunas figuras del Código colombiano han sido tomadas en el Código peruano. El artículo 140 del Código Penal colombiano señala que
que el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar, prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida, o lo solicite, incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción y derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. Acá vamos, para entendernos mejor, tenemos que señalar que el salario mínimo legal colombiano es igual a 689.000 pesos, ¿correcto? Y si queremos saber más o menos cuánto equivale $1 en pesos colombianos, vamos a decir que el tipo de cambio actualmente de $1 es equivalente a 2.830 pesos. Entonces más o menos para que tengan como referencia de más o menos qué cantidad de dinero estamos hablando en cuanto a la pena de multa, ¿no? Después tenemos el Código Penal de Brasil de 1940, que en el artículo 316 establece la figura del delito de concusión y señala que exigir para sí o para otro, directa o indirectamente, ventaja indebida, aún fuera de la función o antes de asumirla, tiene una pena de reclusión de 2 a 8 años y multa. O sea, acá va más allá de lo que legisla nuestro Código Penal, ¿no? Porque ahí dice antes de asumir la función, inclusive antes. O sea, yo, por ejemplo, salgo como elegido como congresista y recién voy a juramentar porque se va a instalar el nuevo Congreso, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de Brasil, de acá a un mes, pero yo ya le pido al señor, ¿no?, que por usar de mi cargo, que ya soy un congresista electo, que por favor me dé una utilidad, una dádiva, ¿no?, para un fin determinado. Entonces vemos que el código brasileño, en cuanto al delito de concusión, amplía el radio de acción del delito de concusión, porque no solamente le da la categoría de que tienen que ser funcionarios públicos, no en ejercicio, sino que antes de que asuma esa calidad. Después tenemos el Código Penal de Costa Rica de 1971. Ese Código Penal de Costa Rica de 71, en el artículo 343, señala que se impondrá prisión de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero un bien o un beneficio patrimonial, ¿no? Nótese que de todos los códigos, el más moderno es el de Perú. Tenemos también el Código Penal de Panamá. ¿Qué dice el Código Penal de Panamá de 1982? Tiene 2 años menos que el Código Penal de Colombia, que es de 1980. El artículo 329 del Código Penal de Panamá, cuando se refiere al delito de concusión, señala que el servidor público que con abuso de su calidad o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer indebidamente para sí mismo o un tercero dinero u otra unidad, que será sancionado con prisión de 1 a 6 años y de 50 a 100 días multa. Nótese que acá la pena es menor en cuanto a la legislación peruana. La legislación peruana es 8 años como máximo, acá es 6 años, ¿no? El Código Penal de España de 1995, el artículo 438 del Código Penal español señala que la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, cometiera algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a estos en su mitad superior e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de 2 a 6 años. Nosotros dijimos en una de las clases iniciales que España no ponía
o no contemplaba el delito de concusión y los otros delitos en el delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Delito con administración pública, no de malversación de fondos. Después tenemos el Código Penal argentino de 1922, cuyo artículo 265 señala que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años. Ojo que acá la pena también es menor en cuanto a la legislación peruana, que son 8 años como máximo, ¿no? E inhabilitación absoluta de 3 a 10 años. La inhabilitación también es fuerte, es bastante prolongada, ¿no? Hasta 10 años. El funcionario público que directamente por persona interpuesta, o sea, por un tercero o por acto simulado, se interese en cualquier contrato o operación en el que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición, adjudicación hubieran intervenido ya los tutores, curadores, albaceas, síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curadores, testamentarios o concursos, ¿no? Acuérdense que acá, si hacemos una comparación con el Perú, acuérdense que antes existía el síndico departamental de quiebras, ¿no? Que era la persona que se encargaba de llevar a cabo toda la liquidación y el remate, la liquidación prácticamente de todas las entidades del Estado que habían llegado a un estado de insolvencia y por lo tanto estaban en quiebra. Ya no existe, antes había, sí, ahora ya no hay, ¿no? Aparte de eso, cuando hablamos de albaceas, sabemos que la albacea es el representante legal del causante, la persona que falleció, o sea, es aquel que se encarga de cumplir la última voluntad del causante, ¿no? Y tutores de menores, curadores de mayores, incapaces, ¿no? Por eso dice síndico respecto de sus pupilos, curadores, testamentarios o concursos. Ahora veamos el delito de colusión. El delito de colusión también lo hemos tratado ya en el módulo 1, ¿no? Y lo hemos desarrollado de una forma bastante extensa. Y hemos tratado en todo caso de obtener cierta información de otros códigos, ¿no? Con relación a este ilícito penal. El Código Penal de Bolivia de 1982, en el artículo 150, cuando se refiere al delito de colusión, señala que el funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por un acto simulado se interesare o obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que intervenga por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de 1 a 3 años y multa de 30 a 500 dólares. Ojo, de 30 a 500 dólares, ¿no? Acá cuando habla por un acto se interesare o tuviere para sí en cualquier contrato, suministro, acá este concepto se podría confundir con la negociación incompatible en el Perú, ¿no? Si nos podemos analizar la forma de reacción de este tipo penal en la legislación boliviana, ¿no? Porque acuérdense que el Perú señala que la negociación incompatible es cuando una persona se interesa, ¿no? Persona de su cargo, en un contrato, ¿no? U operación con el Estado. Entonces hay cierta similitud en la redacción, que no es igual, pero de todas maneras, si queremos hacer una comparación con el delito de negociación incompatible en el Perú, podemos decir que podría llevar a confusión esta redacción, ¿no? Tenemos el Código Penal de España, ¿correcto? De 1995, que ya lo hemos señalado anteriormente. Y cuando establece el delito de colusión, el artículo 436 señala que la autoridad o funcionario público que interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos de haberes públicos se concertara con los interesados
o usare de cualquier artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años, ¿no? Nuestra legislación peruana, cuando hablamos de colusión, establece la pena de 3 a 6 años en el tipo base, y en el tipo agravado lo establece de 6 a 15 años, ¿no? Eso es cuando hablamos del delito de colusión. Ahora, también habla de una concertación previa entre la gente y terceros para defraudar el Estado. Entonces, la reacción, ¿no?, del tipo penal guarda cierta similitud con la del Perú, ¿no? Ahora, tenemos el Código Penal de Argentina de 1922. El Código Penal de Argentina, cuando pasamos al delito ya de peculado doloso, ¿correcto? Hemos visto ya el delito de concusión, hemos visto el delito de colusión en la legislación comparada. Ahora pasemos a ver el delito de peculado doloso. También vamos a ver en la legislación comparada el delito de peculado culposo y el delito de peculado de uso que hemos tocado, como vuelvo a repetir, en el primer módulo. Entonces, cuando hablamos del delito de peculado doloso, nos remitimos a la legislación argentina, al Código Penal de 1922, y señala en el artículo 261 que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta, perpetua, el funcionario público que sustrajera caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Habla de una inhabilitación absoluta perpetua, o sea que ya en todo caso, si el agente en esta legislación es condenado por este delito, no podría ya ingresar a trabajar para el Estado, porque estaría inhabilitado, ¿no? Eso es lo que planteaba un candidato, que sea muerte civil para los delitos de corrupción y que sean imprescriptibles, ¿no? Ahora, el artículo 262 del Código Penal de Argentina señala que será reprimido con pena de multa de 20 a 60% del valor sustraído. Una pregunta de 20 al 60% del valor sustraído el funcionario público que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo diera ocasión a que se efectuase por otra persona la sustracción de caudales o efectos que se trata en el artículo anterior. O sea, el artículo segundo, el 262, habla prácticamente o legisla prácticamente el delito de peculado culposo, porque por su negligencia, ¿no?, por su descuido, hace que una tercera persona se apropie del bien. Nosotros le explicamos que acá el que se apropia no es el agente, sino es simplemente un tercero, ¿correcto? Ahora, distinto sería, como lo dijimos en su momento, si él adrede prepara todo para que venga otro y se lleve un bien en un recinto del Estado, ¿no? Eso ya sería otro delito. Acá simplemente él tiene que mostrar descuido o negligencia en su accionar, o imprudencia, ¿no? Sigamos con el peculado doloso. El Código Penal de España de 1995 establece dos situaciones en cuanto al peculado doloso. El artículo 432 tiene dos numerales. El primero, son tres numerales. El primero señala que la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajera, consintiera que un tercero con igual ánimo sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años. La pena es menor. Nosotros tenemos una legislación actual que fue modificada en el Perú y el peculado fue ampliado de 8 a 12 años, acuérdense. El segundo numeral del Código Penal español señala que se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años y la inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño
o entorpecimiento producido al servidor público. Claro, el Código Penal también establece, el nuevo Código también establece como un agravante el monto del apropiado, ¿no? Acá también lo está estableciendo como un agravante, o sea, tiene una similitud en cuanto a la redacción. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Lógicamente, este es otro agravante más, ¿no? Si son, por ejemplo, si estuviésemos en España y se roban, por ejemplo, unos óleos del Museo del Louvre, no, del museo, ¿cómo se llama este museo? El que está en España, en Barcelona, en Madrid, que es muy conocido, se me olvidó, pero yo he ido, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de viajar, o una pieza artística que se robe, entonces ahí también es un agravante, ¿no? O cuando son bienes destinados para una... Imagínense que haya habido una inundación, el Museo del Prado en España, ¿no? Que se roba una pieza de ahí, ¿no? Que es artística, entonces ahí automáticamente es un agravante. O en todo caso, que por ejemplo se apropien del dinero o de los fondos que hacer para solventar a una población que había sido afectada gravemente por un derrumbe, por un terremoto, qué sé yo, ¿no? Entonces en ese caso, en España se establece como una situación agravante. Y la tercera situación es cuando la sustracción no alcance la cantidad de 500.000 pesetas. Se impondrán las penas de multa superior a 2 y hasta 4 meses, prisión de 6 meses a 3 años y suspensión del empleo de cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año. Ya hemos dicho que en el año 1999 se creó o se estableció que todos los países de Europa tenían que utilizar en todo caso el euro. Entonces las pesetas ya también están desfasadas en España, ¿no? El Código Penal de Uruguay de 1933, seguimos viendo el delito de peculado doloso. En el artículo 153 señala que el funcionario público que se apropie del dinero o las cosas muebles que estuviesen en posesión por razón de su cargo, o sea, bajo su administración, custodia, qué sé yo, pertenecientes al Estado o a los particulares, pertenecientes al Estado o a los particulares. Acá entonces podemos, si queremos hacer una comparación con nuestra legislación, también podemos poner a los peritos, contadores, ¿no? En beneficio propio o ajeno, será castigado con 1 año de prisión a 6 de penitenciaría y con una inhabilitación especial de 2 a 6 años. La pena también no es muy alta en comparación con el Perú, ¿eh? Tenemos el Código Penal de Francia de 1810. El artículo 169 señala que todo recaudador empleado en la recaudación o escribente que hubiese hurtado o sustraído fondos, un recaudador que puede ser, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? O sea, la SUNAT que recauda impuestos, las municipalidades, ¿no? Sustraído fondos públicos o privados a efectos activos equivalentes, documentos, títulos, actas o efectos mobiliarios que se encuentren en su poder en virtud de sus funciones, será condenado a trabajos forzados temporales si el valor de las cosas hurtadas, sustraídas, pasa de los 30.000 francos, ¿no? Entonces, también los 30.000 francos ya están en desuso porque ya, como le dije, ya se cambió en todo caso la moneda, ahora son los euros, ¿no? Vamos al Código Penal de Italia de 1889. El artículo 168, cuando regula el tipo de peculado doloso, señala que el funcionario o servidor público que sustraiga o robe dinero u otras cosas muebles cuya administración, recaudación y custodia tenga por razón de su cargo, será castigado con la inhabilitación perpetua para los cargos públicos con la pena de reclusión de 3 a 10 años si computa no inferior a 300 liras. Ya más o menos especificamos cuánto está cada lira, ¿no? Si el daño fuera leve, fuera íntegramente resarcido antes del procesamiento, la inhabilitación será temporal y la reclusión será de 1 a 5 años. Acá me quiero detener un momentito para analizar mejor esta figura. El Código Penal italiano
señala de que si el daño fuera leve o fuerte, o fuera íntegramente resarcido antes del procesamiento, la inhabilitación será temporal y la reclusión será de 1 a 5 años. O sea que, si nosotros hacemos una comparación, se me ocurre con el Perú, estamos hablando, ¿cómo tú resarces el daño? Con la reparación civil. Y acá, ¿cómo ocurre? Con una aplicación del principio de oportunidad, donde hay acuerdas resarcir el daño con una terminación anticipada, acepta los cargos y ofreces pagar una reparación civil. En ese caso, si hacemos una comparación, una analogía con el sistema peruano, entonces la inhabilitación va a ser temporal, y entiendo que va a ser corta, no va a ser muy larga ni va a ser absoluta, o sea que va a poder volver a trabajar al ingresado, ¿no? Y la pena será de 1 a 5 años. Entiendo que es la mitad del máximo de la pena en el tipo base, o sea, es un atenuante si resarce el agente todo el daño, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal de Colombia de 1980 respecto al delito de peculado doloso? El artículo 133 del Código colombiano señala que el servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bien del Estado, de empresas o instituciones que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. Estamos hablando, por ejemplo, en ese caso, de bienes particulares, ¿no? Que el Estado embarga un bien, lo tiene ahí al administrador, al depositario, ¿no? Incurrirá en prisión de 6 a 15 años, o sea, la pena sí es alta acá, ¿no? De 6 a 15 años, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción, multa equivalente al valor de lo apropiado, o sea, aparte de que la pena es alta, tienes que pagar una multa por el valor de lo que te has apropiado, ¿no? E interdicción de derechos y funciones públicas de 6 a 15 años. La interdicción tendría en todo caso que ser la inhabilitación, ¿no? Porque la interdicción es cuando tú declaras judicialmente incapaz a una persona, pero si le quieres dar la connotación penal, podría tener una similitud con la inhabilitación, porque se suspenden tus derechos también, ¿no? Cuando estás inhabilitado, se suspenden tus derechos civiles, ¿no? Interdicción de derechos y funciones públicas, o sea, no puedes ejercer, estás privado de ejercer función pública de 6 a 15 años. Ahora, pero el Código de Colombia toma más o menos la secuencia del Código Penal que hemos visto anteriormente de francés, cuando dice, de italiano, que señala que si lo apropiado no supera el valor de 50 salarios mínimos legales vitales vigentes, dicha pena disminuirá en la mitad a las 3/4 partes. Si lo apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. O sea, en cuanto al monto, vemos de que hay una variación de la pena y hay una disminución proporcional, ¿no?, de la pena. O sea, sería un atenuante prácticamente. Entonces, usted sabe que en todo delito hay agravantes y atenuantes. Hay circunstancias que hacen que la pena se eleve y hay circunstancias que hacen que la pena disminuya. Entonces, acá vemos como una especie de atenuante porque la pena se reduce, ¿no? El Código Penal de Italia de 1930. ¿Qué dice el Código Penal de Italia con respecto al peculado doloso? El funcionario público o el encargado de un servicio público que, teniendo por razón de su oficio, servicio, la posesión o la disponibilidad de dinero o de otra cosa mueble, se apropia de ello, será castigada con reclusión de 3 a 10 años. Se aplica pena de reclusión de 6 meses a 3 años cuando el culpable ha actuado con la finalidad de hacer uso momentáneo de la cosa, lo cual es inmediatamente restituida después del uso. Nosotros en una clase señalamos, ¿qué pasa si el señor Juan Pérez se apropia un bien y después lo restituye? ¿Comete delito o ya no comete delito? Sí, porque la ley castiga el delito en su momento. Ahora, que él después lo haya resarcido, no haya sentido, es otra cosa. Entonces, en ese caso sí
sí tiene responsabilidad penal y por eso debe ser juzgado. Lo otro será tomado como atenuante, qué sé yo, pero ya usó y disfrutó del bien, usó y se apropió del bien. Y acá dice que la pena de reclusión de 6 meses a 3 años cuando el culpable ha actuado con la finalidad de hacer uso momentáneo de la cosa. O sea, le rebaja la pena si el agente, por ejemplo, se apropió de un bien del Estado por una semana y después la devolvió. Se me ocurre que puede ser, por ejemplo, el caso de un tesorero de una entidad del Estado que necesitaba plata para su fin de semana, pero le iban a pagar, era viernes, y le pagaban el miércoles la próxima semana. Entonces el tipo agarra, simplemente mete la mano a la caja de tesorería, saca 200 soles, se lo mete al bolsillo, se va a la fiesta con sus amigos, sus amigas. Y después, el día miércoles, la próxima semana, o la semana que viene y que siguiente, le cancela, coge el dinero de su sueldo y nuevamente lo responde. Entonces ahí podemos decir que podría adecuarse esa situación a esta figura, ¿no? Porque dice que cuando hace uso momentáneo de la cosa, y lo cual es inmediatamente restituido después del uso. Me parece que no debería aplicarse esta situación acá, pero ya es un tema de la legislación italiana, ¿no? Tenemos el Código Penal de Bolivia de 1972. El Código Penal de Bolivia de 1972, cuando se refiere al peculado doloso, señala que el funcionario público que aprovechando del cargo que se desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes cuya administración, cobro o custodia se hallara encargado, será sancionado con prisión de libertad de 3 a 8 años y multa de 60 a 200 días. También seguimos viendo el peculado doloso. Tenemos el Código Penal de Portugal de 1982. El Código Penal de Portugal, cuando se refiere al delito de peculado doloso, señala que el funcionario, en el artículo 424, que el funcionario que ilícitamente se apropiare en provecho propio o de tercera persona de dinero o de cualquier otra cosa mueble, pública o particular que le fuera entregada, estuviera en su posesión o le fuera accesible en razón de sus funciones, será penado con prisión de 2 a 8 años y multa de hasta 100 días. Y el otro acápite de ese artículo 424 señala que si el funcionario diere en préstamos, empeñare o de cualquier forma grave cualquiera de los objetos recibidos en el primer anterior, con consecuencia que perjudica o puede perjudicar al Estado o su propietario, será penado con prisión de hasta 3 años y multa hasta 50 días. Acá sí es una situación bastante curiosa, que nuestro código no lo contempla, ¿no? Porque acá dice que se apropia o utiliza una persona tercero, pero no habla de empeñar. O sea que, por ejemplo, puede darse caso de si vamos a ceñirnos al tipo penal del Código Penal de Portugal, comete peculado, por ejemplo, alguien que está encargado de la mecánica de un municipio, por ejemplo, del taller del municipio, donde se arreglan los carros, todo, y él necesita plata, y entonces agarra una gata del carro, va a una persona y dice: ¿sabes qué? Te lo empeño en 300 soles, en una semana te lo saco. Te recibo 300 soles y con eso va y se divierte o gasta en lo que él cree conveniente. Y al final de cuentas, después cuando cobra la semana, va y lo saca. Entonces, esa figura se da en el Código de Portugal cuando dice que si el funcionario tiene en préstamo, empeñar, o sea, eso es lo que yo entiendo acá, de cualquier forma grave, cualquiera de los objetos recibidos en el nivel anterior, con conciencia que perjudica o puede perjudicar al Estado o a su propietario, será reprimido con pena de 3 años y multa, ¿no? Pero acá la pena es menor que el tipo anterior, que el tipo penal anterior, que el tipo básico, ¿no? Cuando él se apropia de dinero ilícitamente. Debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, en fin. Claro, pero acá también le agrega un componente más, un elemento más. Dice que de empeñare, ¿no? Préstamo, pero también dice que con él tiene bastante conciencia de que eso va a perjudicar al Estado, ¿no? O que puede perjudicar al Estado, lógicamente, o sea, que él sabe
de que, por ejemplo, en el caso que he puesto hace un momento, de que, por ejemplo, si hay 8 carros y se trabaja con 2 gatas y yo adquiero una gata, o le empeño la gata, ¿no? Para tener un dinero y después la saco la gata, pero en ese interín, durante el tiempo que la gata va a estar empeñada, o sea, va a estar, ¿no? Va a estar bajo la custodia o bajo el poder de otra persona, que ese es el término, bajo el poder de otra persona, por el dinero que recibió esos 8 carros no van a poder ser atendidos en su oportunidad porque solamente existe una gata. Y con 2 gatas sería insuficiente y con una gata es menos insuficiente. Es más insuficiente. Entonces hay que también tener en cuenta el otro elemento que es interesante en la legislación de Portugal, que dice que no solamente decir que lo tengo que empeñar, sino también que yo sé de que el empeñar ese bien va a perjudicar al Estado, ¿no? O sea, lógicamente a la institución donde yo trabajo, donde yo ejerzo ahí la custodia de esos bienes que he empeñado, ¿no? Tenemos el Código Penal de Brasil de 1940. El Código Penal de Brasil de 1940, en el artículo 312, señala que si el funcionario público se apropiare de dinero, valor de cualquier otro bien mueble, público o particular, de los que se den en posición de razón de su cargo, o lo desvíe en provecho propio o ajeno, la pena será reclusión de 2 a 12 años y multa. Ahora veamos el peculado culposo. Acuérdense que cuando hemos analizado la figura de peculado, hemos visto el peculado doloso, culposo y el peculado de uso, ¿no? Ya hemos tocado el peculado doloso en la legislación comparada y ahora nos tocaría en todo caso referirnos al peculado culposo. Para esto nos remitimos inmediatamente al Código Penal de Argentina de 1922, cuyo artículo 262, ¿no?, que regula el delito de peculado culposo, señala que se ha reprimido con multa de 20 al 60% del valor sustraído el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos de deber de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trate en el artículo anterior. También nos tenemos que remitir al Código Penal de España de 1995. Este Código Penal de España no contempla la figura del delito de peculado culposo porque en su oportunidad fue derogado este delito, ¿no? Ellos que solamente establecen o consideran el delito de peculado doloso, ¿no? O sea, cuando la gente tiene conciencia de voluntad de apropiarse o utilizar un bien de apropiarse un bien del Estado, ¿no? No por culpa ni negligencia, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que en la Procuraduría tuvimos un caso en que una persona fue encontrada sustrayendo dinero de un área de la institución, pero esa persona era subalterna, o sea, esa persona no era alguien que tenía poder de decisión, o sea, no era jefe de una oficina, simplemente era un trabajador ahí. Y entonces el jefe que debía cautelarlo, que debía supervisar y que debía revisar su trabajo, ¿no? No lo hizo, y por eso esta persona se apropió una fuerte cantidad de dinero. Se le denunció y el fiscal se le denunció a esta persona que se apropió el dinero, porque ella al final, como fue encontrada, dijo: sí, yo soy el responsable. Y cuando le tomó su declaración dice: no, mi jefe a mí no me revisaba nada, yo hacía lo que se me da la gana. Entonces el fiscal que hace la investigación lo comprende al jefe y dice: él
estaría denunciado o investigado por delito de peculado culposo porque había una relación de dependencia y él tenía que supervisar, tenía que realizar el trabajo que hacía esta persona y como no lo hizo, dejó por descuido que esta persona se apropie de los bienes del Estado. Al final estuvimos batallando como 2 o 3 años, al final lo absolvieron al jefe porque dijeron que en todo caso debía de tenerse en cuenta que el jefe actuó en todo momento pensando que el señor actuaba de buena fe y nunca se imaginó de que él iba a robar. Pero y como no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, que era algo irregular, entonces no tendría la responsabilidad, no la alcanzaría él, ¿no? Pero particularmente pienso que sí, porque el jefe siempre tiene una responsabilidad con respecto a las personas que trabajan en el área y que están bajo su cargo. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy procurador y tengo una cierta cantidad de casos y tengo organizado el equipo por especialidad. ¿Qué sucede si uno de las personas, de uno de los abogados, por ejemplo, yo no tengo caja chica, ¿no? Pero por ejemplo, si se apropia del dinero de la caja chica, si es que me dieran caja chica, entonces yo tendría responsabilidad porque la caja chica me la dan a mí como jefe, no se la dan a él. Y yo delego en él para que él vea la forma de distribuir en todo caso el dinero para las movilidades del personal. Entonces, si hay responsabilidad, es una responsabilidad compartida. Él como principal responsable del delito, y en todo caso yo también sería responsable por peculado culposo, porque yo no lo he supervisado, yo no lo he controlado, simplemente le he delegado funciones y he dejado que él haga lo que le da la gana, ¿no? Entonces yo particularmente no estaba de acuerdo con esa sentencia, pero como esa sentencia era notificada y el caso, como ya les comenté cuando hablé sobre la Procuraduría Anticorrupción, por especialidad lo llevaba a la Procuraduría Anticorrupción, yo no podía solicitar esta investigación ni podía apelar. Entonces, no es como que tú lleves tu propio caso porque tú conoces el tema. La Procuraduría Anticorrupción hace sus mayores esfuerzos, hay que reconocer que tiene una carga pero bastante alta, y ellos tratan de atender toda la carga procesal que tienen, tratan de llevar una buena defensa del Estado en todos los casos que tienen, pero a veces creo que no se dan abasto porque es mucha la carga, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, si ellos necesitan un documento o le pide la fiscal o los jueces un documento que debe presentarlo en el proceso, en la investigación, ellos no lo tienen que solicitarlo a la entidad correspondiente y también demora un poco más. Pero en cambio nosotros, o sea, los procuradores de la entidad, conocemos el caso porque hemos denunciado, estamos ahí y podemos darle mayor celeridad en cuanto al trámite y la expedición de esos documentos para el órgano jurisdiccional competente. Pero en fin, la norma está hecha así y en todo caso los procuradores el procurador especializado en delito de corrupción es el que tiene que ver todos los casos a nivel nacional de los delitos contra la administración pública en lo que se refiere a corrupción de funcionarios, ¿no? Ahora, con respecto a este señor que se apropió del dinero en el Estado y que al final fue condenado y le pusieron 5 años y estuvo preso un tiempo y ya salió, que hasta ahora no paga tampoco la reparación civil. Era curioso porque cuando yo hablaba con el auditor, el anterior auditor del jurado, porque ustedes saben de que la Contraloría designa cada año, 2 años, va cambiando, va rotando a los auditores, y entonces ellos deciden qué auditor va a una institución y después lo roten y ponen a otro y así, ¿no? Entonces, yo le contaba al auditor en una reunión, le decía, mira, el jefe de esta área, cuando conversaba conmigo, me decía que esta persona, que era su subordinado, no voy a decir nombres, Juan Pérez, vamos a ponerle tentativamente. Juan Pérez era una persona muy trabajadora, porque venía a trabajar todos los días, hasta el domingo,
y no tenía vacaciones, o sea, no utilizaba sus vacaciones. Y así estuvo como 3 años, 4 años. Entonces, este tipo venía sábado, domingo, nosotros trabajamos lunes a viernes, venía sábado, domingo, ¿no? Entonces, el jefe decía, no, es un buen trabajador, le agarró precio, le agarró confianza, ¿no? Pues decía, no, y aparte el tipo era bien amable, bien coloquial, bien conversador, ¿no? Bien galante con las chicas, una persona más o menos de edad, no era tampoco joven. Entonces le agarró confianza, parecía muy buena gente, era bromista, hemos estado en reuniones, inclusive con todo el personal, ¿no? Y al final, ¿qué sucedió? Que este tipo venía sábado y domingo para tratar de cuadrar sus cosas turbias, ¿no? Sus cuentas. O sea, porque tenía que cuadrar todo porque él se agarraba la plata de la caja de esa oficina. Entonces tenía que alterar los montos, tenía que cuadrar todo para el lunes, tratar de que todo pase por las áreas pertinentes, o sea, seguir la secuencia y ahí no descubran que él estaba robando. Entonces yo le cuento eso al auditor y el auditor me dice, mira Ronald, siempre hay algo, hermano, me dice. Yo te voy a contar un caso. Yo estuve trabajando en no sé qué entidad del Estado y hay un tipo que también trabajaba todos los días. Era un tipo que trabajaba todos los días. Y todos decían, qué buen trabajadores, ¿no? Inclusive me dice, falleció su mamá. O sea, el ser más puro, más sincero, más cristalino que uno tiene. Y vino a trabajar el día del velorio, vino a trabajar el día del entierro. O sea, la enterró todo, pero él estaba acá. Fue un par de horas, vino, el velorio también vino acá. O sea, todos decían, esta persona es una persona bastante dedicada a su trabajo, tiene bastante contracción al trabajo, es una persona muy, pero muy responsable. ¿Y qué pasó? Que él me dijo, o sea, el auditor me dijo, pero eso me causaba extrañeza, así que dije, háganle un arqueo. Le hicieron un arqueo, que era creo tesorero, de la entidad del Estado, y vieron que había un faltante de 200.000 soles. Entonces, esto les cuento como manera de anécdota, para que vean de que a veces la gente que aparenta tener bastante contracción al trabajo puede, no digo que todos, no, puede tener algunas incidencias de responsabilidad penal, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, el Código Penal de España de 1995, como le dije, aquí no contempla el código del delito de peculado culposo. Este artículo fue derogado en su oportunidad. El Código Penal de Bolivia de 1972, el artículo 143 señala que el funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión del delito de peculado será sancionado con prestación de trabajo de 1 mes a 1 año y multa de 20 a 50 días. Perdón. Aquí dice el funcionario que culposamente, o sea, estamos hablando de culpa, ¿no? Ya nosotros hemos desarrollado la culpa consciente o con representación, o la culpa inconsciente o sin representación, y en todo caso el dolo eventual también, que a veces se confunde con la culpa. Eso ya lo desarrollamos en el primer módulo. Entonces seguimos viendo el peculado culposo. ¿Qué dice el Código Penal de Colombia respecto al peculado culposo? El artículo 137 del Código Penal de Colombia señala que el servidor público que respecto a bienes del Estado, de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, por culpa del lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en arresto de 6 meses a 2 años, en multa de 10 a 50 salarios mínimos legales e interdicción de derechos y funciones públicas de 6 meses a 2 años. Hemos dicho que la interdicción prácticamente sería inhabilitación para cargos públicos, ¿no? Esa es la equiparación con el Perú. Pero acá dice que se haya confiado por culpa del lugar a que se extravíen, pierdan, ahí incurrirá. O sea, yo entiendo que él mueve los bienes en que se tenga parte de bienes cuya administración, entonces será que ya confiado por culpa del lugar a que extravíen, pierdan, ahí incurrirá. Ya, o sea, yo entiendo que acá el funcionario
no tiene, pues, por ejemplo, una puerta en su oficina, porque está remodelando el local o la institución donde trabaja, y por miedo que se roben una impresora láser, por ejemplo, la traslada a otro sitio, ¿no? Para que no, pero en otro sitio, no se percató que mucha gente pasaba por ahí, ¿no? Y que no tenía llave, se ha metido en la puerta que no tenía llave, y en todo caso se roban la máquina. Entonces ahí es cuando dice que no, confiado en que no se va a extraviar, ¿no? Por culpa, que se pueda dañar, ¿no? Comete el delito de peculado culposo. Ahora, veamos el Código Penal de Costa Rica de 1971, que también regula el peculado culposo. Artículo 353. Se ha reprimido con pena de 30 a 50 días multa el funcionario público que por culpa hubiere hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere el dinero o los bienes de que trató el artículo anterior. Nótese que todos hablan del tercero, ¿eh? O sea, ahí creo que la legislación es uniforme, la legislación comparada es uniforme en señalar que en delito de peculado culposo el agente es el funcionario público que por negligencia, culpa, imprudencia, impericia, hace que otra persona, un tercero, se apropie de los bienes. O sea, todos coinciden en que el delito de peculado culposo, que se apropia del bien, no es el agente, sino es un tercero, ¿no? Entonces, la mayoría parece que hay un consenso en cuanto al agente y a la persona que se apropia del bien en este delito, ¿no? El Código Penal de Panamá de 1982. El artículo 324 del Código Penal de Panamá señala que el servidor público que por culpa diere ocasión a que se extravíen o pierdan los dineros, valores, bienes u otros objetos que trata el artículo 322 o a que otra persona los sustraiga o malverse, será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año, de 50 a 100 días multa. Acá hay dos situaciones en el Código Penal, ¿no? Es cuando el funcionario público permite que se extravíen o pierdan los bienes, ¿no? Por culpa. Y la otra situación es cuando permite que otra persona lo sustraiga o malverse. O sea, en el primer caso no hay un tercero que se apropie de los bienes, simplemente él por su negligencia se extravían o se pierden, ¿no? Pero no es que ahí lo sea tomado, a eso voy. Y en la segunda situación, de acuerdo al Código Penal de Panamá, es cuando él sí, por su negligencia, hace que alguien los sustraiga, no que otra persona los sustraiga o los malverse, inclusive dice malversación, o sea que era un uso distinto al que había sido al que se había establecido para el bien, ¿no? Después tenemos que en estos casos, si el servidor público reintegra parcialmente lo extraviado, perdido o sustraído, la sanción se reducirá en 1/3 hasta la mitad, y si los reintegra totalmente, se sancionará solo con 10 multas rebajadas hasta 2/3 partes. ¿Qué dice el Código de Panamá? Que si tú restituyes el bien, no hasta de 1/3 hasta la mitad, entonces simplemente se te baja la pena. Pero si tú restituyes todo el bien, entonces en ese caso solamente se te impondrá una pena de multa, una pena pecuniaria, ¿no? De dinero, pero no una pena restrictiva de libertad, ¿no? O una pena privativa de libertad, ¿no? Nuestro Código Penal habla de penas, ¿no? Pena limitativa de derecho, pena restrictiva de derecho, pena privativa de libertad y pena de multa. O sea que si hacemos una comparación con nuestra legislación penal, también podemos establecer o considerar que se le puede poner una pena de multa, porque la misma norma lo señala, el Código Sustantivo lo señala así. Entonces vemos que ese Código de Panamá es bastante flexible, es
bastante beneficioso para el autor del delito de peculado culposo, ¿no? Porque al final, si tú eres una persona solvente, que cuentas con recursos y puedes devolver, ¿no?, otro bien, o en todo caso resarcir, ¿no?, con dinero, el bien del Estado que se ha apropiado, que se ha perdido, se ha extraviado, ¿no?, por tu culpa, entonces se te va a reducir la pena, si es hasta la mitad del bien, o en todo caso, si tú logras restituir el íntegro del bien, entonces automáticamente se te va a reducir solamente a una sanción de 10 multas, ¿no? Y te voy a rebajar hasta 2/3 partes. Entonces, aquí sí hay un cuestionamiento, que no habría una igualdad, en todo caso, a las personas que cometen este delito, porque siempre va a haber personas que lamentablemente no cuentan con un recurso económico para poder, ¿no?, reintegrar parcialmente, por ejemplo, el bien, ¿no? En ese caso tendría que aplicarse la otra pena, ¿no? Prisión de 6 meses a 1 año. Pero aquellos que sí cuentan con el dinero para poder resarcir la mitad o todo el bien, automáticamente no va a ir a la cárcel, sino se va a reducir la pena y se va a poner 10 multas. Eso es lo que ocurría cuando hablábamos en la clase pasada del delito de reparación civil, que señalaban que en cuanto a la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, que la revocación por falta de pago de la reparación civil, la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena por el incumplimiento del pago de la reparación civil, atentaba contra el principio constitucional que no hay prisión por deudas, y también contra el principio de igualdad de las partes en un proceso penal, porque si tú tienes plata, entonces no vas a ir a la cárcel, tu pena va a ser suspendida en su ejecución porque vas a pagar la reparación civil. Pero si no tienes plata, entonces automáticamente vas a ir a la cárcel, porque como no puedes pagar la reparación civil, te van a revocar la suspensión de la ejecución de la pena y la van a hacer efectiva. Ha habido casos donde hay gente de extrema pobreza que es engañada, ¿no?, y que es procesada, porque hay gente que siempre se agencia económicamente a estas personas, y entonces estas personas no cuentan con los recursos necesarios para poder pagar una reparación civil, así sea mínima, ¿no? Pero lamentablemente yo tendría que inclinarme por esta posición, porque en realidad no habría igualdad ahí, ¿no? Y acá también no hay igualdad, porque si tú puedes restituir el bien, lógicamente tienes que tener recursos. Automáticamente se te rebaja la pena y no te pueden poner ni siquiera pena privativa, simplemente prisión, como dicen acá. Realmente te ponen una pena de multa y te rebaja hasta 2/3 partes. En cambio, si no puedes restituir el bien, sí te ponen una multa de 6 meses o 1 año de prisión. Claro, te miras, no, pero son solamente 6 meses, sí, pero puede ser de 6 a 1 año, te puede ser 6, 8, pero te van a son 6 meses en la cárcel, ¿no? O sea, no es que tampoco sea un día. Acá, de acuerdo a nuestro código penal, es de 2 días a 35 años, ¿no? El tiempo que tú puedes durar en la cárcel. Bueno, entonces, visto esto, pasemos a ver el peculado de uso. El peculado de uso, que es la tercera modalidad que vimos en el primer módulo, ¿no?, y que desarrollamos también en forma extensa. El Código Penal de Colombia de 1980, en el artículo 134, señala que el servidor público que indebidamente usa o permite que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, incurrirá en prisión de 1 a 4 años e interdicción de derechos y funciones públicas de 1
a 3 años, ¿no? La misma pena se aplicará al empleado oficial que indebidamente utilice trabajos o servicios oficiales o permita que otro lo haga. Bueno, la redacción es casi parecida al Código Penal peruano, ¿no? Y nosotros pusimos el ejemplo, de un funcionario que le asigna un vehículo para que un vehículo oficial para que se desplace, ¿no? Para que realice sus funciones, pero en vez de utilizar el vehículo para que lo desplace a una reunión oficial, a una diligencia oficial, ¿no? O lo traslade de su casa al trabajo, de trabajo a su casa, le dice al chofer: oye, ¿sabes qué? Toma las llaves, lleva a mi esposa al mercado para que haga la compra del mes, ¿no? O le dice: ¿sabes qué? Lleva a mis hijos al colegio, ¿no? Distinto sería que él esté en la ruta, ¿no? O sea, que él se vaya a trabajar y por la ruta por ahí están sus hijos, entonces los puede jalar, es otra cosa. Pero, como digo, el presupuesto de hecho, ¿no?, del tipo penal del Código colombiano es muy similar al del Perú. Tenemos el Código Penal de Argentina de 1922, que habla también del peculado de uso. ¿Qué dice el Código Penal de Argentina? En su artículo 261 señala que será reprimido con la misma pena para el funcionario que emplear en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Es cuestión de redacción, pero le dice, pues, ¿no? O sea, son trabajos o servicios de la administración pública y tú lo utilizas para otra cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, que tú agarres servicios, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, el Estado contrata a Juan Pérez para que pinte todo el edificio, pues, ¿no? Pinta todo el edificio, dice. Pinta todo el edificio del Ministerio de la Producción. Se me ocurre, ¿no? Y entonces Juan Pérez va y pinta el edificio y el funcionario de logística dice: ¿sabes qué? Hoy día no vas a pintar acá, vas a ir a pintar en mi casa, ¿no? Y está ahí dentro del paquete. Entonces le da un uso distinto, ¿no? Después dice: funcionario que emplear en provecho propio de un tercero trabajos o servicios. Son servicios que presta, porque el pintor presta un servicio, ¿no? ¿Cuál es el servicio? De pintura. Entonces le dice: ¿sabes qué? Ese no vas a pintar acá, no vas a pintar. Un día vienes acá a pintar el local del ministerio y otro día y mañana vas a mi casa. Pasó mañana vienes acá y después vas a mi casa, y así. O sea, se aprovecha de los servicios de la administración pública, ¿no? El Código Penal de Portugal de 1982, en su artículo 425, señala que el funcionario que hiciere uso o permitiera que otro haga uso para fines ajenos a aquellos a que están destinados de vehículos u otras cosas muebles de valor apreciable, públicos o privados, que le fueron entregados, estuvieran en su posesión o le fueren accesibles en razón de sus funciones, será penado con prisión de 1 año o multa de 10 a 30 días. A ver, analicemos el tipo penal. El funcionario público que hiciere uso o permitiera que otro haga uso para fines ajenos a aquellos que están destinados. O sea, le da un bien distinto al bien que él tiene. Pero puede ser él, también puede ser un tercero, ¿no? O sea, por ejemplo, le puedes decir: ¿sabes qué? Ya, usa el bien para que tú agarres y te vayas, pues, a tu casa, ¿no? O sea, úsalo el carro para que vayas a tu casa y traigas tu ropa deportiva, pues. O sea, no, pues el carro es para uso oficial, el carro es para trasladar material, por ejemplo, de la municipalidad o un ministerio, y no lo vas a dar a un tercero. Hoy día jugamos, entonces tu ropa, ya anda, trae tu ropa, pues, con el carro. O sea, que le dice: señor, a su jefe, tengo que comprar un juego de muebles a mi abuelita y no he tenido tiempo y eso comprado. Ya ándate, pues, con el carro allá allá bien Salvador, compra los muebles y llévaselo, pues. Entonces ahí vemos que efectivamente está dando un uso ajeno, ¿no? Un fin ajeno. Le está dando un uso para un fin ajeno para el cual ha sido contratado o comprado ese vehículo.
prisión de 1 año o multa de 10 a 30 días. La pena es baja también, ¿eh? Si el funcionario diere dinero público, un destino para uso público distinto a aquel del cual está legalmente afectado, será penado con prisión de 30 a 1 año a 10 multas. Acá habla de dinero ya prácticamente hecho. Esto podría entenderse como malversación de fondos si nosotros le hacemos una comparación con la legislación peruana, que tú eres un uso distinto al dinero para el cual se te ha entregado, ¿no? Yo les conté un caso de un presidente de una ODP en Maynas, creo que era en la selva, no me acuerdo muy bien la localidad, pero era en la selva, y él era jefe de ODP, o sea, en época de elecciones, el jurado que ve la fiscalización y la legalidad del proceso electoral y que la votación, que las urnas transmitan la votación popular, ¿no?, de todos los ciudadanos, constituye unos órganos temporales, solamente para elecciones. Después de elecciones se desactivan. Estos órganos son los jurados electorales especiales, que ahora estamos viendo que están resolviendo las actas observadas en estas elecciones. Ellos actúan como primera instancia y después, si apelas, lo que resuelven ellos va al jurado, al pleno del jurado, y ellos son los que resuelven en segunda y definitiva instancia. La OMPE, que ve la parte logística de todo el proceso electoral, ¿no?, las actas, las ánforas, ¿no?, la movilización del personal, la toma en colegios, ¿no?, las computadoras, ¿no?, los escáneres, todo eso lo ve la OMPE. O sea, ellos organizan prácticamente las elecciones. También tiene unos órganos temporales. Así como el jurado tiene los jurados electorales especiales, la OMPE tiene las oficinas descentralizadas de procesos electorales que se constituyen en todas las circunscripciones del territorio nacional donde se van a llevar a cabo las elecciones. Entonces, este señor era presidente de una ODP, una oficina descentralizada de procesos electorales. Nosotros en ese tiempo éramos procuradores del Jurado Nacional de Elecciones y también de la OMPE. Entonces veíamos los casos tanto del jurado como de la OMPE. El señor Peralta Ostolazas, me acuerdo que se pedía, fue designado miembro, fue contratado como jefe de una oficina descentralizada de procesos electorales, ODP, y se le dio una partida para que este señor implemente esa oficina, para que contrate personal, para que contrate un local, ¿no?, alquile un local y se ponga a funcionar y cumpla con sus funciones, ¿no? Pero este señor cogió el dinero que le había sido entregado por el Estado a través de la OMPE y auspició un reinado de belleza en su localidad. Y entonces, cuando envían las invitaciones para ese reinado de belleza de jovencitas, ¿no?, tú ves ahí auspiciadores, y en la tarjeta decía Coca-Cola, Banco CCCE, decía Oficina Nacional de Procesos Electorales. O sea, aparentemente el señor se le calentó la cabeza, creo, por una jovencita que estaba concursando en ese evento, y entonces utilizó fondos del Estado para un fin distinto al que se le había sido asignado. Ese fondo era para implementar para la implementación y el funcionamiento de esa oficina descentralizada de procesos electorales, ODP. Pero él utilizó parte de esos fondos para
para auspiciar un reinado de belleza que no tenía nada que ver con los procesos electorales. Entonces, una persona que tuvo a la mano la invitación, o sea, las invitaciones, y vio la OEP, le pareció que era un acto totalmente repudiable y comunicó el hecho a la OMP. La OMP hace un informe y nos envía a la Procuraduría el informe para que tomemos las acciones legales pertinentes. A los 3-4 días denunciamos el hecho, el procurador de ese entonces viajó porque el hecho se cometió allá, se denunció todo, el señor fue capturado, se denunció peculado de uso, me acuerdo, el señor fue capturado y estuvo preso. Estuvo como 6-8 meses preso. Posteriormente salió, se le sentenció y todo eso. Pero estuvo preso por justamente dar un destino distinto al que se le había dado, ¿no? También podría adecuarse la figura de malversación de fondos, pero en ese tiempo nosotros denunciamos peculado de uso. Bien, ahora pasaremos a ver el delito de negociación incompatible, que es el último delito, es el cuarto y último delito que vimos en la primera parte del módulo de delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tocar el Código Penal o hacer mención al Código Penal de Colombia de 1980, artículo 145. Dice que el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años, en multa de 1.000 a 500.000 pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de 1 a 5 años. Ya hemos manifestado nosotros que cuando hablamos de interdicción nos referimos a la inhabilitación, sino que ellos le dan otra connotación, otro nombre, ¿no? Pero en realidad vendría a ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿no? Cualquier clase de contrato o operación en que debe intervenir por razón de su cargo o de funciones incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años, ¿no? Después tenemos el Código Penal de Argentina, que establece en el artículo 265 que será reprimido con reclusión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años el funcionario público que directamente por persona interpuesta, o sea, por interpuesta persona o por un acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubiese intervenido, a los tutores, curadores, albacea, síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curadores, testamentarias o concursos. Ya hemos hablado del síndico, los curadores, las albaceas, los pupilos, ¿no? Y los testamentarios. Entonces la pena acá también es mayor en cuanto al... no es casi parecida al Código Penal, ¿no? Para este delito. Bueno, y eso era todo lo que he podido recopilar de la legislación comparada respecto a los delitos. Pero antes de terminar la clase y el módulo también, yo quería contarles un poco mi experiencia en Colombia, en unos cursos que hemos realizado, que tienen que ver con la litigación oral, ¿no? Que está de moda ahora en el Perú con el nuevo Código Procesal Penal y también que se aplica en el campo laboral, pero a nosotros nos interesa el tipo penal. El que habla ha viajado como 2 o 3 veces a Colombia y ha participado en unas pasantías y en curso de técnicas de litigación oral. Y en estas pasantías y en estos cursos nos llevaban pues justamente a
como parte de la especialización, a revisar o a visitar los juzgados y fiscalías allá en Colombia. Y lo asombroso fue de que los jueces penales sentenciaban en ese mismo acto. O sea, no se demoraban mucho y sentenciaban en ese mismo acto. O sea, era algo bastante novedoso, porque acá el juez penal se tomaba su tiempo, claro, no mucho, ¿no? Pero allá era todo inmediatamente, o sea, batían los récords, ¿no? Y aparte de eso, el juez no te leía la sentencia, el juez simplemente te la hablaba, o sea, te la articulaba, ¿no? Fundamentando su decisión, como ocurre ahora, ¿no? Ahora los jueces poco a poco ya han ido agarrando ese ritmo, pero allá era así. O sea, tú tenías que agarrar y sustentar oralmente tu sentencia. Y otra cosa que me llamó la atención fue que en las audiencias que se llevaban a cabo en el Poder Judicial, los jueces salían con toga. O sea, no era como acá, que los jueces salen salen con su cinta y salen con su terno, ¿no? Que generalmente los jueces paran con terno, igual que los abogados. Pero allá no, allá todos los jueces salían con toga. O sea, te querían con su medalla, pero salían con toga. Y cuando terminaba la audiencia, salía y se quitaban la toga y la toga la colgaba. Algo extraño, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, acá en el Perú, el procurador, no hay un procurador general de la República, hay procuradores en cada sector, en cada ministerio, en cada organismo autónomo, hay procuradores en la municipalidad, hay procuradores en las regiones o gobernaciones, hay un procurador por especialidad en tráfico ilícito de drogas, en terrorismo, en delito de corrupción de funcionarios. Y entonces somos un conglomerado de procuradores que, sumados todos, conformamos la defensa jurídica del Estado, ¿no? Defensa jurídica porque vemos absolutamente todo, como ya lo expliqué anteriormente. Pero allá hay un solo Procurador General de la República, es uno solo, o sea, no existe un subprocurador, un procurador de activos, un procurador de terrorismo, no, es un solo procurador, es el Procurador General de la República. Y si ustedes revisan o han tenido la suerte o por ahí de casualidad vieron la serie de Pablo Escobar, que la dieron en una televisión acá de Perú, ¿no? Que fue no sé cuántos capítulos, una miniserie. Ahí Pablo Escobar secuestra al Procurador General de la República y después lo mata, pero era uno, o sea, no había otro, y todo con el Procurador General de la República, ¿no? Entonces yo decía, pero si hay un solo Procurador General de la República, ¿cómo es que se defiende el Estado? ¿Quién sale a representar al Estado, ¿no? Si no hay un procurador, o sea, ¿quién defiende al Estado? Entonces, nosotros fuimos a esas audiencias y yo conversé con una magistrada y le digo, mire, yo soy procurador del Perú, en Perú yo soy procurador de una institución del Estado, entonces yo allá defiendo a mi institución en todos los juicios, o sea, no solamente en juicios, sino también ante todas las autoridades administrativas, militares, policiales, municipales, ¿no? Donde mi institución sea parte ya agraviada, demandante, demandado o reclamante, qué sé yo. En todo caso, yo defiendo los intereses de mi institución en todas las instancias. Pero acá no veo que haya un procurador. Lo que me dijo la juez es que en ese país, en las audiencias, el procurador es como un veedor. O sea, el procurador es como un veedor que lo que tiene que verificar es que se respeten los derechos fundamentales del imputado, de la persona que está siendo investigada. No es que defienda los intereses de una institución. Entonces, ¿quién defiende? Simplemente viene un representante de allá de la institución, puede ser gerente legal o otra persona.
pero no es que un procurador haya en cada ministerio. Entonces, lo que pretendía hacer Keiko estaba más o menos lo que pretendía hacer Keiko era crear un Procurador General de la República, si hablamos de Colombia, o sea, casi igual como Colombia, pero yo no comprendía cómo iba a lograr que todos los procuradores que iban a acompañar a ese Procurador General de la República puedan ejercer la defensa de ciertas instituciones, porque es medio complejo. Yo comenté que al iniciar la clase en el módulo anterior, en este módulo, que ya había varios proyectos, o sea, los proyectos de reforma de la defensa jurídica del Estado ya están de hace tiempo atrás. O sea, no es que siempre haya habido procuradores y que recién se ha ocurrido a una candidata o un candidato crear la Procuraduría General de la República. No. Yo estuve conversando con un procurador de la PCM y me dijo que él había participado en este gobierno en varias comisiones justamente para ver si se podía hacer viable la propuesta del candidato de crear una Procuraduría General de la República como organismo independiente, autónomo, y donde iba a jalar, donde iba a comprender a todos los procuradores que existimos en la actualidad. Y se había reunido con otros países como Brasil, Argentina, Colombia, y decían de que era muy difícil poder viabilizar ese proyecto, porque en otros países también el procurador es como el fiscal, ¿no? Entonces podría haber una duplicidad de funciones, y también porque era algo problemático. ¿Por qué? Era algo problemático y complejo. Y yo decía, ¿pero por qué tan problemático? Porque ¿cómo iba a encajar cada procurador en una institución? Yo prácticamente no comprendí. O sea, hasta ahora no comprendo cómo iba a encajar. O sea, se crea un organismo autónomo, se crea una cabeza, y entonces ahí van a nombrar a otros procuradores. Pero esos procuradores tienen que estar en la institución para que puedan tener el acceso y la facilidad de los documentos o de ciertas herramientas para poder defender a esa institución. Si yo estoy en un edificio que está a 20 cuadras y que pertenece a otra dependencia y tengo que defender a una institución que está en otro lugar, es muy difícil que yo pueda tener a la mano los documentos para poder contestar una demanda, por ejemplo, en contra de la institución. Entonces era medio complicado, ¿no?, el tema. Y me dijo por eso que esa propuesta era un poco difícil y que ya se ha venido manejando a través de los años. No es la primera vez, ¿no?, que se ha planteado esa propuesta. Esperemos en todo caso que se tomen las acciones más favorables para la gobernabilidad y para que se ejerza una buena defensa de los intereses de la institución. En la Procuraduría a veces hay casos que prácticamente nacen muertos, pero nacen muertos por un acto administrativo defectuoso o irregular de la administración, ¿no? Y como ya salió de ese escenario de la administración, llega a la Procuraduría porque ya se ha ido al Poder Judicial. Entonces la Procuraduría tiene que salir en defensa de los intereses de esa institución, a pesar de que el acto administrativo fue nulo o estuvo mal. En consecuencia, tú cuando recibes el documento sabes que es bien difícil que puedas ganar el caso, porque si nace muerto, entonces, entre comillas, automáticamente tú sabes de que va a ser bien difícil que tú puedas revertir el fallo estimatorio a tu institución. Pero
nuestra función es defender los intereses de la institución, ¿no? Y a veces tenemos que inclusive pelear, figurativamente hablando, en la vía judicial con amigos, con varios amigos. A mí me pasó, había una persona que trabajaba en la institución y que era jefe del área de trámite documentario. Es mi amigo hasta ahora, yo lo aprecio mucho, no voy a decir su nombre. Esta persona fue denunciada por delito de peculado porque había unos papeles así que estaban en desuso, unos libros ya en desuso, y él simplemente trajo una máquina así para destruir papeles, grandísima, industrial, y entonces pidió autorización, pero fue verbal, nada fue escrito, para poder desocupar ese ambiente y tener su archivo más ordenado. Dijo si podía esos papeles, esos libros en desuso, destruirlos y venderlos, ¿no? Al menos para ganar algo para la institución. Entonces le dieron la autorización verbal, pero no le dieron la autorización escrita. Él contrató, como le compró una máquina industrial grandísima de destrucción de papeles, y contrató a personas que no eran abogados, simplemente eran personas que tenían quinto y secundaria, creo. O sea, o que estaban estudiando otra carrera, pero no eran abogados. Entonces comienza a destruir todos los papeles, todo, ¿no? Y él lo va vendiendo, va generando un ingreso para la institución. Al final de cuentas, hubo un temblor, un terremoto, y ese material que esta persona destruía estaba en este lado derecho. Y al lado izquierdo estaba el material, los expedientes, todo de la institución. Entonces, los expedientes con los que trabaja la institución. Entonces, cuando hay un terremoto, en el año 2006, 2007 creo, los andamios de ambos documentos se cayeron y todo se mezcló. Después de 2 días trataron de ordenar así más o menos los documentos, y vinieron el personal que había contratado para que destruya esos documentos y se pueda vender como papel, por kilo de papel. Entonces, como no eran abogados y no tenían conocimiento de qué era lo que realmente se manejaba en la institución y qué realmente no servía, como todo se había mezclado, cogieron varios documentos y comenzaron a hacer su trabajo. Al final se detectó que había varios documentos que habían desaparecido porque habían sido destruidos sin conocimiento de que eran documentos originales que se tenían que utilizar, ¿no? Entonces, claro, en el proceso él renunció, pero lo iban a destituir y al final fue procesado penalmente. Yo lo conozco a él desde que yo ingresé a trabajar en la institución hace 20 años aproximadamente. Es mi amigo, hasta ahora nos vemos, pero yo tenía que estar, ¿no?, en la otra hilera, en la otra fila, en la otra acera. Yo era el abogado del Estado y yo tenía que defender a la institución. Y yo iba a las audiencias, y antes de entrar a las audiencias nos sentábamos con el abogado. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué hace tu vida? ¿Cómo está la familia? Y todo, pues somos amigos. Y yo le decía, mira, discúlpame, pero adentro yo tengo que ser implacable y tengo que hacer mi trabajo. Yo no puedo dejar cabos sueltos. Yo tengo que hacer mi trabajo como la norma establece, porque yo represento a la institución. Somos amigos, pero adentro yo soy el procurador, y de la puerta de la sala para afuera somos amigos, todo lo que tú quieras. Felizmente mi amigo me comprendía y me dijo, sí, no te preocupes, Ronald, o sea, nosotros sabemos cuál es la función de cada uno, ¿no? Entonces, adentro de la audiencia yo ofrecía pruebas, me oponía, ¿no? Y a veces le hacía preguntas. Entonces él veía mi comportamiento, o sea, veía que yo adoptaba otra postura, lógicamente en defensa de los intereses de la institución que represento, porque ese es mi trabajo es ese. Y a veces uno es vehemente, es apasionado en las cosas que hace, ¿no? Porque sientes una satisfacción personal cuando logras un objetivo en un proceso, ¿no? Cuando logras la finalidad, que es una sentencia estimatoria a favor de la institución, o una sentencia condenatoria en un caso penal, porque al final de cuentas va a revertir
en la gestión y en la institución. Entonces, yo me acuerdo mucho que en una audiencia estuvimos, porque eran audiencias continuadas, era con el Código de Procedimientos Penales de 1940, y había unas modificatorias que tú tenías en el juicio oral que decir, yo ofrezco esta prueba, pero esta prueba tiene pertinencia por esto, por esto, por esto. O sea, no era, porque antes tú simplemente la presentabas y el relator daba cuenta y leía que ha presentado tal cosa, nada más. Pero ahora no, ahora tú tenías que, hasta ahora se aplica eso, tenías que decir, yo ofrezco esta prueba, pero la prueba es pertinente porque con eso quiero demostrar esto. Y entonces comencé a atacarlo con las preguntas, porque hubo un periodo interrogatorio, tenías que presentar, juntar testigos y también juntar el periodo interrogatorio. Y después que salimos me dijo, oye hermano, pero ha sido muy incisivo, cálmate. Digo, hermano, yo te he dicho, o sea, lamentablemente mi profesión es esta, o sea, yo tengo que defender al Estado y esa es mi función aquí. Yo lamento mucho, tú eres mi amigo, pero no puedo yo dejar cabos sueltos en una audiencia. Yo tengo que centrar mi postura a la defensa del jurado en este caso, y si tengo que hacerte algunas preguntas, si tengo que ser incisivo en algunos aspectos del proceso, lo voy a tener que hacer, o en algunos hechos lo voy a tener que hacer porque es mi función. Bueno, comprendió y al final lo condenaron, cumplió su pena y ya está rehabilitado. Pero también me acuerdo que en ese caso, como era mi amigo, lo conozco antes de ser procurador, ¿no? Yo lo conozco cuando era abogado asistente, cuando recién ingresé a la Procuraduría, hace como 20 años. Conozco a su esposa, él conoce a mi esposa. En ese proceso del año 2008, 2007, 2008 más o menos, él llegaba antes de la audiencia y yo también llegaba. Entonces, hola hermano, nos podíamos conversar ahí, nos reíamos, ¿no? Nos acordábamos de las cosas que hacíamos en la institución, cosas buenas, no cosas malas. Y un día, la fiscal me dice, porque había una fiscal superior, me dice, doctor, quiero hablar con usted. Digo, sí doctor, ¿en qué lo puedo servir? No, que yo he notado que usted, antes de entrar a la audiencia, se ríe mucho con la parte acusada, me dijo. Digo, doctora, pero él es mi amigo, o sea, yo lamentablemente estoy en esta situación, pero yo ejerzo mi función dentro, o sea, fuera de la audiencia, yo puedo conversar, puedo reírme con quien me parezca, pero dentro de la sala ya de audiencia, uno ya tiene que ejercer su función, o usted no ejerce su función de acusador. Sí, doctor, que sí, doctor, porque adentro usted también es bastante incisivo, entonces, pero doctor, no se preocupe, o sea, por el hecho de que yo converso con él, o que tengo una risa con él, no quiere decir que yo voy a dejar de cumplir mi función. La función es una sola, defender los intereses de la institución, esa es mi función, y eso lo tengo bastante claro. Ya, doctor, y al final comprendió la fiscal, y ya no me tocó más el tema, el tipo fue condenado, mi amigo fue condenado, después se rehabilitó todo, pero vamos al hecho de que a veces uno en esta profesión de procurador tiene algunos sentimientos encontrados, ¿no? Algunos sentimientos amargos, ¿no? Porque a veces te suceden cosas en el litigio que tú tienes que superar, ¿no? Tienes que superar emocionalmente hablando, ¿no? Porque a veces te encuentras con amigos, ¿no? Que son sentenciados, por ejemplo, por delito de corrupción de funcionario, ¿no? Después una vez me pasó, una vez yo me acuerdo que tengo un amigo también que trabaja en institución pública y le abrieron proceso por corrupción de funcionarios por el delito de peculado culposo, porque él no había verificado unas guías de remisión de unos bienes y al final esos bienes se perdieron, algo así. Entonces me llama y me dice, oh, hermano, mira, me están procesando. Y le digo, pero ¿por qué no me llamaste cuando justamente tú estabas con todo eso, las guías y todo eso? O sea, cuando te llamamos, esto de escándalo, ¿por qué no me llamaste, no? Yo soy abogado, te puedo orientar, o sea, nunca voy a dejar de ser abogado, por más que sea procurador. Y yo te puedo dar mi punto de vista como abogado, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Y me dijo, no, es que tú estás de viaje, todo. Pero al final lo procesaron y lo sentenciaron, ¿no? Y a mí me quedó sentimiento amargo de no poder ayudarlo, orientarlo, ¿no? Ayudarlo no, porque en todo caso él es responsable por sus actos, pero orientarlo y decirle que por mi experiencia como procurador,
qué situaciones están permitidas y qué situaciones no, y qué situaciones se debe tener en cuenta para su vida profesional dentro de una institución. Entonces, yo con esto quería contarles mi experiencia como procurador y también la experiencia que tuve en Argentina y en Chile también, para terminar ya con la clase de hoy. Ya espero verlos muy pronto, ojalá que me convoquen nuevamente para tratar otros temas de tipo penal. Si no, de todas maneras voy a dejar mi teléfono, cualquier cosa estoy presto a apoyarlos, a absorber alguna consulta. Mi experiencia en Chile también fue bastante satisfactoria. También resolvía en el día. Los jueces chilenos también se habían especializado en cuanto al proceso común, la oralidad, la litigación oral. Ahí sí no resolvían con togas, yo lo he visto todas, solamente lo he visto en Colombia. Pero también resolvían, los jueces también eran bastante capaces, profesionales en esos temas. Y lo que me llamó mucho la atención en Chile fue que, por ejemplo, nosotros teníamos, este es ya extracurricular, nosotros teníamos audiencias o pasantías de procesos penales y procesos laborales, ¿no? Yo me fui más que todo por la pasantía laboral, pero había unos jueces que eran laborales, acá en el Perú, y se iban por la pasantía laboral. Entonces yo, inconscientemente, creo que tenía libre la tarde, después de visitar unos juzgados penales, y de ahí nos teníamos que regresar al día siguiente, pero yo quería seguir investigando, quería seguir conociendo cómo era la administración de justicia en Chile, ¿no? Con estas técnicas de litigación oral. Entonces una amiga que es juez, que la conocí ahí, una doctora, me dijo, vamos, nosotros tenemos ahorita una pasantía en el juzgado penal, en el juzgado laboral. Fuimos, y después que terminó nos quedamos con la juez. Pero yo vi en el juzgado que había, por ejemplo, la parte demandante, y atrás, y al costado de los abogados, y habían como 5 o 6 abogados. Y la parte demandada tenía también como 5 o 6 abogados. Y decía, pero ¿por qué tantos? Entonces, después que terminó la audiencia, le pregunté a la juez. Le dije, doctora, discúlpeme, me ha quedado una duda, una curiosidad. Sí, me dijo, doctor, ¿en qué lo puedo ayudar? Yo entiendo que, por ejemplo, en mi país, cuando tú vas a litigar, acreditas un abogado. El otro abogado puede estar de apoyo o asistencia, pero no puede intervenir, ¿no? O sea, lo que tú delegues, o no, la representación a 2 abogados, para que indistintamente te puedan representar. Pero no pueden estar interviniendo los 5 abogados o 4 abogados en ese momento, salvo que sea un abogado por 3 demandados. O sea, cada quien cuando va a informar tiene un espacio para poder informar. Entonces, con esto ya termino. Me dijo, doctor, acá nos hemos especializado tanto en los temas, que por ejemplo, cuando hay una audiencia laboral, vienen 5 abogados, ¿por qué? Y yo les permito que estén los 5 abogados. Lo permite, claro, porque por ejemplo, en los temas laborales se trata liquidación por CTS, se trata de gratificaciones impagas, se trata indemnización vacacional, ¿no? Se trata de indemnización por despido arbitrario. Entonces, los abogados se han especializado en un tema, o sea, hay un conjunto de abogados que se han especializado en el tema. Entonces, como a veces hay preguntas, respuestas y todo es oral, cada abogado va dando nota. Por ejemplo, yo me preocupo por el tema de las vacaciones, yo voy a preguntar, yo voy a hacer que voy a formular las preguntas que tengan pertinencia y que nos ayuden a poder ganar el caso. El otro abogado ve lo que es tema de indemnización por despido arbitrario. El otro abogado ve el tema de las gratificaciones. El otro abogado ve el tema de reintegros. O sea, es así. Imagínense cómo la especialidad ha llevado a Chile a que los abogados se especialicen en temas puntuales dentro de una rama del derecho, ¿no? Y es por eso que en ese escenario había 5 abogados acá y 5 abogados acá. O sea, cada parte tenía como 5 abogados. Y todos tomaban nota. Cuando el doctor declaraba, tomaban nota. Y después le hacía una repregunta. No es que todo es oral. El código
la ley procesal laboral tiene mucho que ver con el Código Procesal Penal, porque ahí se aplica mucho la oralidad, o sea, es casi parecida, no es igual, pero es parecida. Entonces, si sabes penal, también podría decirte la vía laboral, porque esto es articulación, es verbal, es oral, ¿no? Y tienes que manejar la técnica de litigación oral. Entonces, esa es la experiencia que en realidad me dejó un poco atónito, pero me gustó que hayan abogados que se especialicen en un tema dentro de una rama, porque eso le da mayor seguridad al cliente. El cliente estaba ahí sacando pecho con tus abogados, ¿no? Y veía cómo se desenvolvía cada uno, ¿no? Pero, en fin, esa es una experiencia también que fue muy bonita y que quería transmitirle. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Es la última clase, espero verlos pronto. Si no, voy a dejarles mis teléfonos. Ya saben que me desempeño como Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. Mi oficina está ahora en Nazca, ya no está en Lampa, está en Nazca 598. Estoy presto a poder apoyarlos, a orientarlos en la parte académica cuando ustedes gusten. En mí tienen un amigo y espero verlos pronto. Gracias.